Hay una cuestión yo diría, como es de amor a la tierra. Radio Emisur, en colaboración con Promedio de Diputación de Badajoz, apuesta por la conciencia ecológica y estrena un nuevo programa. Cada jueves a las 12:30 emitimos La Huella Verde. Hablaremos de medio ambiente, ecología, reciclaje, consumo de agua, de cómo cuidar nuestro entorno y ser responsables. La Huella Verde todas las semanas en Radio Emisur. Escúchanos los jueves a partir de las 12:30 en el 107.5 de la frecuencia modulada. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el programa La Huella Verde, que nos acercamos en el día de hoy a las noticias, a hablar con Jorge Morgado, responsable de comunicación de Promedio, sobre los residuos en épocas COVID. Los consejos, destacaremos las buenas prácticas ambientales y finalmente en la entrevista de la jornada nos acercaremos con Nevesio Toro, técnico de gestión de residuos de Promedio, al punto limpio. ¿Qué actuaciones se deben realizar, tipos de residuos y horarios? Pero comenzamos. Noticias en La Huella Verde. Bueno, y seguimos aquí en el programa Huella Verde. Hoy vamos a hacer otra entrevista y lo vamos a acercar a hablar con el responsable de comunicación de Promedio, como es Jorge Morgado, que está con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a acercarnos sobre todo porque hay mucha gente que no sabe cómo gestionar los residuos en esta época de COVID. ¿Cómo se debe hacer, Jorge? Pues ya el Ministerio de Sanidad, ya por el mes de marzo, emitió una circular pues a todos los organismos o entidades que gestionan los residuos en España, y estableciendo un poco el protocolo que tenían que seguir para desechar esos residuos en hogares que tengan positivo. Y en este caso pues deben seguir un protocolo diferenciado al que podemos hacer en nuestra casa habitualmente, para evitar que se contagie tanto los vecinos como los trabajadores del servicio, que son trabajadores esenciales y que es muy importante que sigan en su día a día. Entonces el protocolo se inicia en la propia vivienda, en la vivienda de las personas que estén en cuarentena, tanto que estén en cuarentena como que tengan algún positivo en coronavirus. Pues lo importante es que esa persona está aislada en su habitación, ¿verdad? Bueno, pues imaginémonos a esa persona que está aislada en su habitación, y ya en esa habitación tendríamos que colocar una pequeña papelera o una bolsa que se pudiera cerrar para depositar en ella todos los residuos que genere el paciente, ¿vale? Que genere esa persona que está aislada. Sin separarlo por fracciones, estamos hablando de que en residuos relacionados con el coronavirus no se pueden reciclar, tanto envases como papel y cartón, como cualquier tipo de residuo que se genere, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde residuos de platos de comida que se puedan suministrar a esa persona que está aislada en su habitación, como cualquier otro residuo de papel por secreciones nasales o por medicamentos, o todo lo que esa persona pueda utilizar, va a ir a esa bolsa, le vamos a llamar bolsa número 1, y que va a estar localizada dentro de la habitación del paciente, como hemos dicho. Cuando esta bolsa haya que retirarla, se cierra, ¿vale? Y se coloca otra papelera fuera de la habitación, en la cual se van a mezclar los residuos del paciente con los residuos de la persona que le cuida. Estamos hablando de esa persona que le va a suministrar la comida, que le va a suministrar medicamentos, o que va a estar un poco al cuidado de ella y que va a entrar a ayudarle, ¿de acuerdo? Entonces esos guantes, esa mascarilla, esos otros materiales que pueda tocar, se van a introducir también en esa bolsa que colocaremos en el exterior de la habitación, o esa papelera, si puede ser con tapa, y que se mezclarán, como hemos dicho, los residuos del paciente con la persona cuidadora, ¿vale? Inmediatamente, claro, como siempre, hay que realizarse una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos de 40-60 segundos, es lo habitual. Y por último, ya esa bolsa segunda se depositará junto al resto de los residuos del hogar en la bolsa nuestra de la basura, en la bolsa de los residuos genéricos del hogar. Y todo se deposita en el contenedor verde, en el contenedor de residuos orgánicos. Por lo tanto,
como os digo, no se recicla nada de una persona que es positiva o que está en cuarentena por coronavirus, y todo va en bolsas bien cerradas y dentro del contenedor de los residuos orgánicos, o el contenedor de color verde. Uh-huh. O sea que, por lo tanto, es todo para destruirlo, ¿no? Que en ningún momento se separa, no se debe separar en ningún momento como se hace habitualmente, ¿sabes? Luego existe un protocolo tanto luego a nivel de gestión de residuos, porque cuando se recogen los residuos con el camión recolector en Zafra o en cualquier otra población, pues se llevan a las plantas de tratamiento. No sé si conocen los ecoparques, que se ubican en diferentes localidades, en Badajoz, en Mérida, en Villanueva de la Serena, y entonces esos residuos se llevan a los ecoparques. Allí hay un protocolo estricto también establecido por el cual esos residuos se vierten en unas playas, le llaman, playas de vertido, y allí permanecen durante 72 horas, de manera que esos virus que puedan permanecer en la basura, pues se inactiven y puedan ser seleccionados, ¿de acuerdo? Esto no ocurre con los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios que se generan, por ejemplo, en el hospital de Zafra, pues no van junto a los residuos urbanos de los domicilios habituales, sino que los residuos hospitalarios tienen un sistema de gestión propio y directamente van a unas plantas de incineración o de tratamiento especializado para que desaparezcan, porque pueden tener un alto contenido en virus o en bacterias o en enfermedades, ¿no? Por lo tanto, los residuos hospitalarios nos olvidamos, estamos hablando de los residuos domésticos que generamos en nuestras casas, y esos, como os digo, pues después de ser recogidos en nuestras calles, pues se llevan a las plantas de tratamiento y allí permanecen al menos durante 48 o 72 horas hasta que se consideran que el virus está inactivo y pasa a las diferentes fases de cribado que tienen allí para que por las diferentes cintas, para que se separen también los residuos. Por lo tanto, eso no significa que los residuos de envase o de plástico, latas y bricks o el papel y cartón, ya porque lo depositemos en el contenedor verde, no se va a reciclar. Hay una gran parte que se recicla, ¿vale? Eso no significa, por eso digo, ya. Pero vamos a evitar así concentrar los posibles residuos que puedan generar contagio, pues dentro de un contenedor y con una seguridad importante, con doble bolsa, triple bolsa, y evitar el contagio que pueda haber entre los propios trabajadores de los servicios. ¿Se está observando que el ciudadano hace esto, sin embargo todavía cuesta mucho trabajo, Jorge? Pues es difícil de conocerlo, es difícil de conocer porque al final cuando se recogen los residuos no se valora si hay 3 bolsas, hay 2 bolsas, se encuentran por supuesto mascarillas, se encuentran guantes, incluso tirados en las calles, que eso es muy importante que remarquemos, que por favor, nada de, que aunque se ven menos que al principio de la pandemia, pero tenemos que intentar por todos los medios que esos guantes, esas mascarillas, esos elementos de protección frente al coronavirus, pues que acaben correctamente en las papeleras o en los contenedores para evitar pues que posibles contagios entre la población, ¿no? Uh-huh. Pero como te digo, es difícil de cuantificar si la gente lo hace o no. No sabemos si una bolsa depositada en el contenedor amarillo correctamente, de plásticos o de envase de bricks o latas, no sabemos si esa bolsa viene de un hogar en positivo o no, ¿de acuerdo? Entonces es difícil conocer el seguimiento de esta medida. Lo que hacemos es promocionarlo y en la medida de lo posible pues intentar evitar que salvaguardar la salud de los trabajadores y de la gente que va a depositar sus residuos a los contenedores todos los días. Uh-huh. O sea, por lo tanto, recordamos esa situación, ¿no?, que hay que desarrollar porque es importante, ¿no?, para no contaminar, ¿no?, porque en realidad se puede contaminar a otras personas si se hace ese separado, ¿no? Exactamente, se pueden contaminar a otras personas porque depositen, porque toquen las bolsas que pudieran estar contaminadas por otras personas, ¿vale? Y como os digo, también los trabajadores del servicio. Recordaros que los trabajadores del servicio de recogida han estado trabajando todos los días de forma ininterrumpida cuando estuvimos todos en casa. Eran personal esencial y todos los días nos recogían la basura. Y por eso es muy importante que ellos sigan trabajando y permanezcan en su puesto de trabajo y realicen su labor diaria, porque a nadie nos gusta que se pare el servicio y que haya acumulaciones de basura en los contenedores cerca de la vivienda por salud y por imagen, ¿no? Entonces es importante que ese personal
por supuesto, pues esté trabajando diariamente y intentar, en la medida de lo posible, salvaguardar su salud desde nuestras viviendas, ¿vale? Que son medidas con las que podemos colaborar. Y con esto decimos también la importancia de depositar los residuos dentro de los contenedores, porque si los dejamos fuera, obligamos a esos trabajadores a tener que manipular esas bolsas. Y entonces pues estamos obligando a que la cojan, a que la metan en el camión o a que la metan dentro de los propios contenedores. Por lo tanto, es importante que ese manipulado no exista y que sean los propios vecinos los que depositen los residuos dentro del contenedor siempre. Jorge Morgado, responsable de comunicación de Promedio, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Huella Verde de Radio Misur. Muchas gracias a vosotros y bueno, animo a toda la gente a que siga estas recomendaciones. Seguiremos atentos. Muchas gracias.